Hola, querido Daniel Castillo, ¿cómo estás? Bien, bien, tratando de entrar lo Qué más bueno. temprano aquí. Vamos a tener una conversación con Daniel Castillo, una ave rara del paraíso de la comunicación. Fíjense ustedes, yo conocí a Daniel ya hace unos ayeres, ya no sé, creo que más, creo que estamos llegando ya a los 20 años de conocernos, ¿verdad? Más o menos, Rafa. Sí, lo conocí porque es un comunicólogo que además se dedica a 20,000 cosas más. Es como se dice, un mestizo cultural. La hace de todo. Y hoy me voy a permitir eh, eh, platicar con él de cosas que son muy interesantes y que lo hacen novedoso sobre todo y muy entrañable por todo el trabajo que hace. Se dedica lo mismo a la comunicación organizacional que a otras menesteres como por ejemplo la salud del cuerpo y supongo que también del alma. Ahorita nos explicará mucho de eso. Pero yo le preguntaría a Daniel, oye Daniel, ¿por qué si te dedicas tanto a la cultura física y al mejoramiento, a los cuidados del cuerpo, que son también los cuidados de la mente, ¿por qué te metiste a estudiar comunicación y para qué te ha servido? Aparte que sé que tienes una empresa. Y te agradezco mucho que nos platiques de esto aquí. Ok, Rafa. Pues mira, fue como breve, pues en realidad yo soy muy inquieto desde niño y me gusta la movilidad. He practicado deportes. Estuve justo como seleccionado de básquetbol en Acatlán un tiempo. Ahí mismo también hice ballet. Ahí estudié comunicación. Fuiste mi profesor. Me diste la materia de ética. Y bueno, al paso del tiempo, como todo en esta profesión de la comunicación, pues vamos haciendo muchas cositas. Caí en agencias, aprendí un poco de cómo manejar el tema de prensa, trabajé en algunas agencias particulares como Imagen Espectacular, etcétera. Y entonces, pues con el tiempo puse también mi propia agencia. Se llamó Castillo y Jiménez Publicidad. Y llevamos también cuentas importantes, trabajamos para el Indesol, para cuentas públicas como Puma, la marca de ropa, etcétera. Y luego, pues no dejé de practicar deporte, siempre me ha gustado hacer deporte. Y casualmente voy cayendo en la Ibero, fíjate, una universidad jesuita, y me invitan a conocer qué era el coaching o acompañamiento, que tiene bases como en el deporte, en esto de que eh, podemos acompañar a las personas en procesos de aprendizaje, y me encantó. Y esto es muy sencillo, es partir de la idea de que las personas pues estamos completas, ¿no? Y que de alguna manera nos han hecho bajo procesos ideológicos e históricos que no lo estamos, ¿verdad? Y entonces esta forma de acompañar a las personas, perdón, en procesos de aprendizaje me fascinó e iba mucho con lo que yo había aprendido en esta relación del deportista y el entrenador que se lleva después a procesos de vida. Desafortunadamente, hay que decirlo, Rafa, el coaching se ha prostituido mucho, ha sido, hoy en día cualquier cosa es coaching, hay coaching de todo y va a seguir habiendo. Pero lo que yo sí podría agregar, que me parece valioso y que profundicé, es que en el coaching, en esta relación de ayuda al otro, a la otredad, partimos del entendido, te decía, que las personas pues no están mal, sino que van comprendiendo que son producto de un proceso sociohistórico, de una serie de fuerzas y de relaciones que pues no controlan, pero que cuando el contexto te enferma, cuando trabajas horas y horas a larga distancia, pues se te va a botar un cable, te van a mandar con el psicólogo industrial, te va a decir que sí, que tienes algo que te falta, y te regresan al mismo contexto que te enfermó o que te descompuso, ¿no? Y ahí donde te dañaste. Y en esta relación que te digo que yo estudié, comprendimos que hay que entender cuáles son esas fuerzas, digamos, históricas, sistémicas, pues que están determinando nuestra vida. Y en ese pequeño espacio que tú tienes, en ese metro y medio, digo yo, digamos,
de definición de tu vida, porque muchas cosas de tu vida ya están definidas, ¿no? Mm. En ese pequeño espacio puedes tomar una cierta conciencia de ti. En ese pequeño metro y medio, digo yo, de distancia, puedes hacer pequeños grandes cambios, ¿no? Como cuidarte. Ahora que somos producto, digamos, de un capitalismo que ya va como de caída, en donde lo más importante ha sido producir, producir, producir a costa de la salud. Y es así como después yo diseñé un modelo también muy, muy estudiado que me ayudó muchísimo la comunicación para entender, por ejemplo, que la realidad pues es una conversación y que la realidad está mediada en el lenguaje y que esta realidad se puede, digamos, si no transformar, resignificar en esta relación que existe entre el coach y el cliente, en esta relación que existe de yo no estoy sano y tú estás enfermo, sino que yo te voy a acompañar en un proceso a ver qué descubrimos, a ver qué podemos lograr. Y la conversación se vuelve definitoria, se vuelve fundamental para poder, digamos, resignificar algunas ideas que nos hemos comprado, ¿verdad? Básicamente es como fui rebotando y llegando ahí. Y bueno, actualmente tengo algunos modelos que me han encantado para ayudar a las personas, repito, a resignificar las ideas que tienen acerca de sí mismas, ¿no? O de sí mismos. Y sobre todo porque ahora, en materia laboral, yendo a los terrenos mundanos, se está creando un concepto que se llama proteger jurídicamente a las personas que ayudan a enfermos o que cuidan de otros. Y en esta de cuidar del otro hay una filosofía profunda, pero que también, digamos, yo he contribuido o quiero contribuir a tener una conciencia de que para ayudar también al otro, pues también empecemos a cuestionarnos de cómo estamos nosotros mismos, ¿no? Y ha sido esta combinación extraña, como tú dices, mestiza, entre deporte, entre salud, entre terapia, entre construir relaciones un poco más humanas con los otros. Básicamente es eso, Rafa. Oye, qué interesante, pero además, como que este planteamiento tuyo rompe mucho con lo que nosotros entendemos como cultura física, que está basada más que nada en la construcción de, digamos, de un perfil egótico, ¿va? Más que de un concepto de bienestar, o que está ligado, creo que, como bien dices, tal vez a la felicidad, ¿no? A la convivencia de la gente. ¿Por qué no me platicas cómo este modelo se aleja de los lugares a donde ahora van un montón de jovencitas y jovencitos y viejos barrigones como yo a tratar de, ¿cómo dicen?, de luchar contra lo imposible, porque seguimos haciendo lo que nos hace estar gordos, enfermos, cansados, etcétera, etcétera? Platícame, ¿cómo le haces para que nos des bienestar a través del cuidado, supongo, de la mente y del cuerpo, pero con un enfoque, pues por lo que veo, humano, ¿no? Sí, yo por ejemplo, yo soy practicante de karate, de un estilo que se llama Shotokan. Y en realidad, por lo menos en mi experiencia, yo no me he peleado desde que era niño probablemente, y menos de adulto, y no creo que me vaya a pelear. Entonces yo entreno, y los que entrenan conmigo, yo hago un entrenamiento para adultos, para gente mayor de edad, lo que hoy se conoce como adultos mayores, pero no es para que nos peleemos, sino para evitar la pérdida de musculatura y la pérdida de huesos. ¿Por qué? Porque conforme uno va envejeciendo, o como vamos aumentando la edad, vamos perdiendo capacidades físicas, eso es un hecho. Pero no lo hacemos, digamos, para, repito, generar una cultura narcisista, egocéntrica, que la hay, y que al final del día también se vuelven como una serie de productos capitalistas que buscan alcanzar un arquetipo de aprobación. Lo que yo intento hacer es primero tener una conversación con mis clientes en donde los responsables de su salud son ellos. Y en esta conversación vamos fijando más que metas, significados de para qué hacer lo que hacemos. O sea, para qué cuidarnos, para qué comer mejor. Y en ese sentido, pues llegamos a tener diferentes
objetivos o metas. Yo trato de tal vez ideologizar, es como un apostolado, de que de lo que se trata, Rafa, más que de alcanzar un arquetipo o una meta específica, de lo que se trata es de calidad de vida. Es decir, yo igual, siempre lo digo porque a mi edad yo sigo subiendo montañas, hago cosas que no debería de hacer, pero es muy posible que me pueda morir antes que alguien que está mucho más barrigón y mucho más lleno de colesterol que el que yo tenga. No obstante, de lo que se trata no es la meta, sino como bien dicen las artes marciales, es un camino. Y no se es feliz hasta llegar a la meta, sino se busca esta felicidad, no como decía Dostoyevsky, esta felicidad absoluta que es de idiotas, ¿no? Porque no es algo permanente, pero sí es de una cierta calidad de vida y de un bienestar conmigo mismo para empezar y luego con aquellos que con los que comparto el hábitat o el ecosistema. Y esto es muy complejo porque todo está puesto, todo el sistema social está puesto para fracasar, digamos. Pues porque tenemos hábitos que están más encaminados a la producción constante, digamos, de bienes materiales económicos, en donde la salud y la procuración de uno mismo es algo como de tercero o de cuarto nivel de importancia. Entonces, ¿cómo lo intento resolver? Pues te repito, es una conversación de amigos. Nos reunimos siempre en una cafetería para entender cuáles serían los objetivos de por qué tener una mejor salud física. Y luego le pegamos y lo mezclamos con un poco de meditación, lo que hoy se conoce como mindfulness, y que no es más que para mí un ejercicio de entender cómo la mente es inquieta, siempre su naturaleza es pensar, 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 y pues los hábitos son producto de nuestros pensamientos y de ciertas narrativas, Rafa. Hay ciertos relatos que nos contamos, ¿no? Hay historias como no puedo, no es tan importante, es más importante tal vez ponerme a trabajar esta tarde, es más importante producir. Y eso es una pequeña historia, un relato que ya hemos comprado. Y lo que hacemos en esta primera cita es entender esos relatos de para qué lo hago o por qué no lo hago. Y tratar de hacer la pregunta, digamos, significativa. Una pregunta, diría yo, con respuestas no parametrales, ¿no? Es generar un sentido de vida y un sentido de bienestar, ¿no? De para qué lo hacemos. Y bueno, pues sí hay arquetipos que hay que seguir, ¿no? Para muchos lo relevante es tener el cuerpo, el físico aprobado, pero he entrenado con gente, por ejemplo, que hace pesas y no siempre significa que tengan el cuerpo más resistente. Cuando hemos subido montaña o cuando hemos tenido entrenamientos de resistencia, estos cuerpos musculosos no son tan buenos como para ese tipo de pruebas, porque son cuerpos diseñados para la aprobación estética, que no para la calidad de vida, o para, digamos, generar un mayor bienestar. Además de que trae muchos problemas el alcanzar ciertos arquetipos, porque la mente se vuelve diría yo, obsesiva, ¿no? Por alcanzar un cierto nivel de aprobación estético. Sí. Cuando aquí, pues yo en realidad no tengo ni la gran musculatura, pero digo yo, para mantenernos en forma humana y cierta calidad de vida, te decía. Ahí me consta que eres un atleta en el buen sentido de la palabra. Sí. Y yo te diría, oye, ahorita que estabas hablando, me vino a la mente los mitos griegos estos. Creo que es Nietzsche o alguno de los filósofos que recurrimos mucho, y tú también recurres a ellos y los usas. Es el mito de Apolo, el de la belleza física espléndida, etcétera, etcétera, y lo contrario, Dionisios, el dedicado al placer epicúreo, etcétera, etcétera. Y lo que yo veo es que tú estás tratando, a ver, si me equivoco, me mandas a la porra y me dices que se trataría de no alcanzar el problema de Apolo, que siempre termina en un narciso o en un narcisismo muy claro, pero tampoco el otro, que siempre termina pues en la cuneta del dolor y del sufrimiento y de la enfermedad. Bueno, te quería preguntar eso.
Y luego, para que ya te dejes solo, para ti, por ejemplo, este enfoque del cuidado del cuerpo y de la mente como que va más allá de mente sana en cuerpo sano y sana, todo este rollo de los Juegos Olímpicos, que me preocupa que no cumple con eso, que lo más importante es saber quién da el salto más alto y quién corre más rápido, cuando en realidad lo que tú estás diciendo es otra cosa. Bueno, yo te diría, oye, y bueno, Dionisio, Apolo, todo esto, pero ¿no crees, Dani, que también es muy importante que los jóvenes entiendan que la belleza de un cuerpo también radica en el bienestar mental que tenga y que se expresa finalmente en el cuerpo? Totalmente. Mira, ahí te van tres datos. En México, la principal causa de muerte en hombres y mujeres son problemas, digamos, cardíacos, hipertensión. O sea, eso es un hecho, es un hecho. Son las causas de muerte. ¿Quién se muere más? Los hombres. Y luego, es un hecho. Eh, el segundo dato es que la segunda causa de muerte es por enfermedades, por el azúcar, por la diabetes. Ese es otro hecho. Te estoy hablando de un dato en México. Y la tercera tiene que ver también, pues, con consecuencias de esa problemas de hipertensión y esos problemas cardíacos que podrían ser cáncer. O sea, lo que te quiero decir es que somos una sociedad que está envejeciendo muy mal, que estamos muriendo por problemas de salud que se pueden prevenir. Ahora, en este caso, muchos jóvenes tienen, digamos, una respuesta al tema de consumo y que puede ser una forma de moverlos a un cierto autocuidado. El problema es que, digo yo, desde mi experiencia, es que enloquecen, porque aquello que comenzó como un propósito de salud positivo, el mirarse bien y verse físicamente bien, acaban obsesionando y generando una cultura narcisista, completamente hedonista, que los aleja del bienestar y luego lleva sus mentes a una serie de problemas, de, digamos, de obsesiones, que hoy le llaman de problemas mentales, yo le llamo neurosis. Entonces damos bandazos, ¿verdad? Estamos dando bandazos con una generación que tiene ciertos problemas, digamos, vamos a llamarles mentales, por decirlo de alguna manera, en donde su prioridad no es alcanzar un bienestar, sino responder a una aprobación social. Y luego por el otro tenemos una generación, es un hecho, a mi edad y mis compañeros, pues yo les propongo que hagamos cierta actividad deportiva, jugar básquet, hacer caminata de montaña o simplemente caminar por el bosque, y muchos a nuestra edad ya no lo pueden hacer porque dependen de la insulina o dependen de ciertos medicamentos. Es decir, lo que yo diría, Rafa, y por qué llegué a este punto, es porque estamos, en México por lo menos, no estamos sabiendo envejecer. Y es un tema de calidad de vida, no es un tema, digamos, decía hace un momento, de procurarnos un arquetipo. Entonces, cuando llegan enfermedades o estas pandemias como el COVID, simplemente son expresiones de la forma en cómo reacciona nuestro cuerpo, con sistemas inmunológicos muy bajos, en donde cualquier, digamos, enfermedad de este tipo, pues nos somete y nos acaba con la vida. Entonces, pues sí es un hecho, Rafa, es un hecho innegable, estaba viendo los datos, de que estamos teniendo una generación de mexicanos, y creo yo diría norteamericanos, esto incluyendo algunos canadienses y norteamericanos, que estamos llegando en pésimas condiciones y que el sistema público de salud no nos va a ayudar. Es decir, se vuelve insuficiente, y por eso este concepto del autocuidado es un concepto, digamos, de resignificar el camino, cómo que queremos vivir nuestra vejez. Y qué mejor que comencemos temprano con los chavos, ¿verdad? No sé si haya podido responder la pregunta. Sí, claro. Me lleva a otra cuestión que me gustaría que me aclararas. ¿Cómo podemos lograr
no sé si la palabra adecuada sea desideologizar la cultura del cuerpo, quitarle la ideología para convertirla en lo que tú dices, que es más bien un planteamiento humano, sencillo, que equilibra cuerpo y mente con la naturaleza, que por ahí va la cosa. Bueno, yo debo decirte que en ese sentido tú eres un ejemplo. Muchos de nosotros somos un desastre, ¿verdad? Pero hacemos lo que podemos y hemos sobrevivido a eso. Y me llamó mucho la atención. El problema no es cuánto pueda durar, porque eso está definido por muchas circunstancias, sino cómo puedo vivir. A ver, si me equivoco me dices, este momento y los que vienen en las mejores condiciones posibles. Esto tiene que ver, te pregunto, Dani, con el concepto de felicidad y paz. Sin lugar a dudas, yo lo que me ha funcionado, pero es un apostolado porque lo veo de esta manera. Aquí entra un poco lo que hemos aprendido junto contigo, junto con el doctor Miklos, es hacer te repito, antes de diseñar un plan de trabajo, un plan, digamos, de entrenamiento, es tener una conversación o un par de conversaciones en donde podamos resignificar no el por qué mantenernos en mejor forma, sino para qué. ¿Para qué? O sea, no es un por qué, sino para qué. Yo creo que, como muchas cosas que hemos hecho en ciencias de la comunicación, tenemos que generar sentido. Y si no tiene un sentido para el contexto en el que yo vivo, el deporte se vuelve algo inocuo, se vuelve algo aburrido. Y cuando generamos sentido de para qué podría yo estar mejor los próximos 30, 25 o 2 años, el concepto de calidad de vida se traduce en felicidad porque estoy mejor conmigo y con lo que me rodea. Tengo una mejor sensación con mi cuerpo y con mi salud. Y eso se expresa en una mejor calidad de energía. Es decir, no es la misma energía que tiene un cuerpo que está más o menos desintoxicado, ¿no? A uno que no lo está. Y fíjate que la forma de ver la vida es muy distinta. Cuando nos podemos mover por nuestros propios recursos, cuando podemos hacer otro tipo de cosas, nuestra se expresa digamos, en ciertas variables, como por ejemplo, nuestra comunicación es otra, nuestra forma de relacionarnos en el entorno es distinta. Sin embargo, sí, soy muy claro, el contexto es muy fuerte, Rafa. El contexto determina mucho nuestros hábitos y es ahí la gran lucha y el apostolado, porque las personas estamos muchísimo más programadas a la productividad como una forma, digamos, de felicidad, que es un relato. Para mí ese es un relato, esa es una historia, ¿no? Entre más produzca y más haga, soy más feliz. Cierto. Pero yo creo que no es suficiente, ¿no? Entonces que vivimos en una obsesión de producir, trabajar, hacer. Y a eso yo le llamo parar el coche. Porque quien va a pagar los platos rotos va a ser tu cuerpo, ¿no? Okay. Hasta que llegan los primeros avisos, por ejemplo, de hipertensión, los segundos avisos de, digamos, tumores, o en donde el doctor te dice, tiene que parar. Entonces, yo lo que hago es tener estas conversaciones con mis clientes sobre tener un sentido, para qué lograrlo, ¿no? Y la calidad de vida, te digo, es muy diferente. La forma de percibir la realidad es muy distinta de alguien que está muy cansado, que tiene los índices de azúcar muy elevados o que tiene problemas cardíacos. Por supuesto que la forma de ver la vida es muy diferente a quien se puede mover, digamos, con sus propios recursos. Por lo tanto, es un apostolado no solo, digamos, personal, sino contra el sistema, Rafa. Y sí, sí tienes razón. Mire, ya para ir cerrando, Dani, por lo que estás diciendo es muy, muy padre, muy interesante. Fíjate que estaba pensando en esto, ahora que estabas hablando, la violencia que existe en el mercado, que nos hace ser productivos a toda costa, a quitarnos el tiempo además, porque estar enfermo es también pérdida de tiempo.
porque perdemos tiempo para vivir bien, para estar en paz. Me lleva esa reflexión. Entonces hay una violencia de los símbolos, digamos, del capitalismo, de lo que tú quieras llamar, y que entra en nuestra casa y de alguna manera nos rinden. Estaba pensando en esta persona, o hasta yo mismo en algún momento dado de mi vida. Ahora pues ya estoy jubilado y más o menos me puedo cuidar, como tú dices, y a veces lo hago bastante mal. Pero, por ejemplo, cuando eras joven y que andabas metido en la necesidad de llevar dinero a tu casa, trabajabas, te levantabas a las 6, 7 de la mañana, ibas corriendo yo era profesor taxista, ¿no? Y entonces trabajaba y llegaba a mi casa a las 8 de la noche. Entonces me pasaba lo mismo que esta serie que ahorita está causando pavor entre la gente y todo eso, que se llama Adolescencia, ¿no? No sé si ya la viste. No, bueno, la voy a ver, la vi. Bueno, en donde el padre se da cuenta que se alejó de sus hijos, de su familia, todo por darle a su familia sustento y lo mejor, y resulta que fue lo peor. Sí, es ahí donde estamos atorados, es ahí donde yo amé esta formación de acompañamiento. Debo decirte que esa formación de acompañamiento que yo recibí no tenía que ver tanto con el deporte, sino tenía que ver como con procesos de reflexión, lo que le llaman coaching de vida 1 a 1, en donde ponemos en duda todo lo que creemos. Porque las inercias, Rafa, las inercias del sistema son muy poderosas. Tremenda, sí. Y los significados, digamos, que tenemos se anclan junto con ellas. Entonces, yo diría que tenemos que cuestionarnos todo lo que hacemos y todo lo que nos dicen que hagamos. Tenemos que cuestionarlos y reflexionar si eso es lo mejor para nosotros, si es mejor para nuestra vida misma, porque hay avisos, hay indicadores que te van diciendo tienes que parar tarde que temprano. Ahora, te decía, es muy complejo porque por ahí escuché una frase que dice que las personas no tenemos hábitos, los hábitos nos tienen a nosotros. Y estos hábitos... Sí. Además, muy malos hábitos generalmente. Y estos hábitos son productos, digamos, de ciertas significaciones sociales, ¿no? Y te digo que es un apostolado, pero creo que en este 1.5 metros, cuando yo me tomo un café o un té con el cliente y conversamos y podemos replantear y decir, aquello que tú haces tiene intenciones positivas, por lo tanto, está bien, no luchemos contra ello, pero ¿qué otros escenarios podrías tener? O sea, ¿qué otras cosas podríamos hacer, además, digamos, de ser proveedor, ¿no? Y entonces esa reflexión, esa tacita de té, ese café que hemos tenido, nos permite cuestionarnos y después vamos técnicamente hablando a generar un plan de acciones, pero te voy a decir algo que me parece que es lo más relevante, en términos incluso metodológico-técnicos. A mí me encanta que las personas me den la oportunidad de experimentarlo un tiempo, y lo relevante a lo mejor no fue si alcanzamos el resultado, sino lo relevante fue vivir otra experiencia alternativa a las inercias que ya llevaban. Y esa experiencia personal significativa de sentirte en mayor armonía con tu cuerpo, con tu estado de salud, y esa sensación de empoderamiento, que está muy de moda esa palabra que a mí ya no me gusta mucho, de poderte valer por ti mismo, porque al final del día o de nuestros días, te repito, no sé si yo por las locuras que hago todavía juego fútbol americano a más de mis 50, en una liga de viejos, pero creo que es imprudente. No obstante, es posible que otros amigos que tienen peor calidad de vida me entierren, pero lo que te podría compartir es que hasta el día de hoy la sensación de poder hacer ciertas cosas, yo digo, levantar el garrafón de agua, colocarlo, ¿no? Esas cosas cotidianas, sí, que te dan esa sensación de autonomía, yo le llamo calidad de vida y le llamo tranquilidad contigo mismo, ¿no? No lo es todo en la vida, ¿verdad? No es una receta mágica,
pero para una generación que estamos envejeciendo tan mal, sí sería importante hacer un alto en el camino y una reflexión profunda sobre aquellos significados que nos han movido a lo largo de nuestra vida por, digamos, de aprobación, ¿no? Sin caer en estas cosas exageradas de, digo, no tengo ningún problema, pero que no coincido con estas exageraciones narcisistas que están de moda en los gimnasios, que nosotros le llamamos cuerpos muy inflados, pero que en ciertas pruebas de resistencia no ayudan, lo hemos nosotros ya medido. Por ejemplo, cuando entrenamos... Me cayeron los dedos por andar emocionado. ¿Qué más? Sí, es que cuando entrenamos con gente que tiene estos cuerpos muy bonitos, fíjate que no son cuerpos tan funcionales, pero esa sería otra conversación, ¿no? Ok. Lo que buscamos son cuerpos funcionales para vivir y para tener una vida de calidad. Padrísimo. Oye, ya vamos a terminar, tenemos poquitos minutos, pero mira, para ir cerrando, creo que tú hablas de un apostolado de ir conversando y convenciendo poco a poco a la gente, y es una labor padre. Yo te conminaría que aquí en Dialogantes, que por cierto, tú perteneces a la comunidad de Dialogantes, abrieras un espacio para que hicieras este coaching, ¿no? Ahora le llaman mentoring, ¿no? Alguna jalada de esas, ¿verdad? Que en realidad es lo de menos cómo se llama, ¿verdad? Y fíjate que para darte, no el avión, pero para decirte que estamos en la misma cuerda, fíjate que hay alguien por ahí, creo que en Europa, que habla de que las acciones que debemos hacer ahorita ante este desastre que estamos viviendo a nivel económico, personal y todo eso, habría que volver a acciones, tú llamas apostolado, yo te diría a evangelizar, a empezar a sembrar una idea del bienestar, de la felicidad, basado sobre todo en la prevención del dolor, porque finalmente la enfermedad es dolor y es incapacidad. Me parece que para la próxima me gustaría que nos ayudaras a reflexionar sobre cómo combatir nuestros verdaderos enemigos, estar solos, el dolor humano que no nada más es físico, la enfermedad que nos trastorna y nos quita tiempo y que nos incapacita para vivir. Yo cerraría con eso. ¿Y tú estarías de acuerdo en que el Estado, tendrías muy poquito tiempo, tendrías un minuto para decirme si el Estado, el gobierno, debería de proponer una ley de servicios de cuidados, como creo que ya lo están haciendo, en donde empezáramos a construir una sociedad del bienestar, pero en términos de humanos, como tú lo estás planteando? Y cierra, porque tienes un minuto o dos. Rápidamente, sí, todo este rollo de coachar, de reflexionar acerca de nuestra vida, de nuestros hábitos, y yo siempre tengo una frase que por ahí grabé un podcast: cuando tenemos tantos problemas sociales, personales, económicos, ¿por dónde comenzar? Por tu salud. Ese sería como mi resumen. Y sí, y sería un tema que ya se está trabajando en el mundo, como en México, sobre el bienestar. ¿Y por qué todo este rollo? ¿Y por qué creo que es valioso esta entrevista que me haces, Rafa, sin ser egocéntricos? Porque de lo que se trata, por lo menos desde mi perspectiva, ahora que estoy en esta edad, es justamente de disminuir el dolor y el sufrimiento humano. Es por eso que le meto muchísimo al tema de la reflexión, porque al final, cuando envejecemos mal o envejecemos bien, al final vamos a experimentar ese dolor de pérdida de otros y de nosotros mismos. Muchas gracias, Dani. No sabes lo que he aprendido de ti. Y vamos a evangelizar. Sí. Es trabajo de los comunicadores. Para eso son las narrativas y para eso es el trabajo que haces, y pues es un ejemplo que nunca te seguimos, o cuando lo seguimos aprendemos un poquito de ti. Te agradezco mucho, Dani, muy padre el trabajo, y te conmino a que me mandes material para que lo podamos subir en nuestro canal. Vamos a hacer las primeras rutinas para Dialogantes. Muchas gracias por todo.